En el corazón de la llanura mesopotámica, donde los ríos Tigris y Éufrates serpentean como venas de vida, nació hace más de 6000 años la civilización sumeria, la más antigua conocida por la humanidad. Alrededor del cuarto milenio antes de Cristo, pequeños asentamientos agrícolas comenzaron a transformarse en centros urbanos de una complejidad sin precedentes. La fertilidad de estas tierras, nutridas por las crecidas anuales de los ríos, permitió a los sumerios cultivar cebada, trigo, lentejas y dátiles en cantidades que no solo aseguraban la supervivencia, sino que generaban excedentes abundantes. Este regalo de la naturaleza fue la chispa que encendió una revolución cultural, social y tecnológica, cuyos ecos resuenan aún en nuestra era. En Uruk, considerada la primera gran ciudad del mundo, los sumerios erigieron casas de adobe y templos monumentales que desafiaban la escala humana. El zigurat, una estructura escalonada de adobe cocido, se alzaba como un puente entre la tierra y los cielos, dedicado a dioses como An, señor del firmamento, o Inanna, diosa del amor y la guerra. Los sacerdotes, guardianes de estos santuarios, no solo oficiaban rituales para apaciguar a las deidades, sino que organizaban la distribución de los excedentes agrícolas, el mantenimiento de los canales de riego y el trabajo colectivo de la comunidad. Su autoridad era incuestionable, pues se creían intermediarios entre los hombres y las fuerzas divinas que regían el cosmos. La necesidad de administrar estas complejas redes de recursos dio origen a un invento que cambiaría el curso de la historia, la escritura cuneiforme. Sobre tablillas de arcilla húmeda, los escribas grababan con un cálamo signos en forma de cuña que registraban transacciones comerciales, decretos reales, contratos matrimoniales y relatos mitológicos. Este sistema, desarrollado alrededor del año 3300 a.C., no solo permitió organizar la economía, sino que preservó las voces de los sumerios, sus leyes, sus poemas y sus temores. Cada tablilla era un fragmento de su alma colectiva, un testimonio de su anhelo por ordenar el caos del mundo. Sin embargo, la prosperidad de las ciudades sumerias no estaba exenta de conflictos. Uruk, Lagas, Ur, Kis y otras ciudades-estado competían ferozmente por el control de los canales de riego, arterias vitales para la agricultura. Estas rivalidades desataban guerras frecuentes, donde los ejércitos, armados con lanzas de bronce y carros tirados por onagros, luchaban por la supremacía. En este contexto emergieron los Lugal, líderes que combinaban el poder militar con la autoridad religiosa. Reyes como Ennatum de Lagas, quien en el tercer milenio antes de Cristo unificó temporalmente varias ciudades, legitimaban su dominio proclamándose elegidos por los dioses. La ambición humana y la fe se entrelazaban, creando un orden social donde el poder terrenal buscaba reflejar la voluntad celestial. El tejido social sumerio era un mosaico de contrastes. Los sacerdotes y nobles vivían en residencias espaciosas, adornadas con mosaicos y rodeadas de jardines, mientras los campesinos y artesanos trabajaban incansablemente para sostener la maquinaria de la ciudad. Sin embargo, la sociedad sumeria ofrecía ciertas oportunidades de movilidad. Un escriba talentoso, formado en las escuelas de las tablillas, podía ascender a posiciones de influencia. Las mujeres, aunque subordinadas en muchos aspectos, tenían derechos significativos para la época. Podían poseer tierras, administrar templos o participar en el comercio. Sacerdotisas como Enheduanna, hija del rey acadio Sargón, dejaron un legado imborrable al componer himnos a Inanna, considerados los primeros poemas firmados de la historia. La innovación era el pulso de la civilización sumeria. Alrededor del tercer milenio antes de Cristo, perfeccionaron la rueda, un avance que transformó el transporte y el comercio, conectando ciudades y facilitando el intercambio de bienes como lapislázuli, cobre y tejidos. Desarrollaron un sistema matemático basado en el número 60, que aún usamos para dividir las horas y los minutos. Sus conocimientos astronómicos les permitieron crear calendarios precisos, esenciales para la agricultura y los rituales. En el ámbito artístico, sus esculturas de alabastro y relieves narrativos capturaban la intensidad de la vida, reyes victoriosos, dioses majestuosos, banquetes comunitarios. Sus poemas épicos, como los dedicados a Gilgamesh, rey de Uruk, exploraban dilemas universales, la búsqueda de la inmortalidad, el peso de la muerte, el valor de la amistad. Pero esta grandeza llevaba en su interior las semillas de la fragilidad. La dependencia de los ríos Tigris y Éufrates, cuyos caudales podían ser impredecibles, exponía a las ciudades a sequías o inundaciones devastadoras. La salinización del suelo, consecuencia de un riego intensivo, comenzó a reducir los rendimientos agrícolas. Las rivalidades entre ciudades-estado debilitaban la cohesión interna, mientras pueblos vecinos, como los elamitas y los amoritas, acechaban desde las periferias, atraídos por la riqueza sumeria.
Estas tensiones, apenas perceptibles en los días de esplendor, eran grietas que el tiempo ensancharía hasta quebrar los cimientos de la civilización. La historia de los sumerios no es solo un catálogo de logros técnicos o políticos, sino un retrato de las emociones humanas que los impulsaron. La devoción de un sacerdote al ofrecer libaciones a los dioses, la ambición de un rey al erigir un figurat que tocara las estrellas, el cansancio de un campesino bajo el sol abrasador, el orgullo de un escriba al grabar su nombre en una tablilla. Cada acto, grande o pequeño, era un intento de trascender la fugacidad de la existencia, de dejar una huella en un mundo gobernado por fuerzas impredecibles. Y mientras las ciudades sumerias brillaban bajo el cielo mesopotámico, los primeros signos de su declive ya se insinuaban, silenciosos pero inexorables, en el horizonte. Este relato no es solo una crónica del pasado, sino una ventana a las pasiones y los sueños que construyeron el primer capítulo de la humanidad. Si esta chispa de un mundo olvidado ha encendido tu curiosidad, acompáñanos suscribiéndote para desenterrar más verdades que el tiempo casi oculta. Hacia el tercer milenio antes de Cristo, las ciudades-estado sumerias alcanzaron su apogeo, transformando la llanura mesopotámica en un mosaico de reinos vibrantes y competitivos. Uruk, con una población que superaba las 50.000 almas, se erigía como un faro de poder y cultura, rodeada por murallas que atestiguaban su grandeza. Otras ciudades, como Ur, Lagas, Nippur y Kis, florecían igualmente, cada una gobernada por su propio rey y dedicada a un dios patrono. Este periodo de esplendor no solo fue una hazaña de organización humana, sino un testimonio de la capacidad de los sumerios para moldear su entorno y desafiar los límites de lo posible. El corazón de cada ciudad latía en su figurat, el centro religioso y administrativo donde convergían la fe y el poder. Los sacerdotes, con túnicas de lino y coronas ceremoniales, dirigían ofrendas de incienso, vino y animales para asegurar el favor divino. Pero su rol trascendía lo espiritual, gestionaban los graneros, supervisaban los canales de riego y redactaban leyes grabadas en tablillas de arcilla. La escritura cuneiforme, ahora más sofisticada, se usaba para documentar desde contratos de matrimonio hasta tratados de paz. En Nippur, centro espiritual de Sumeria, se custodiaban los textos sagrados, y los escribas, formados durante años en escuelas rigurosas, se convirtieron en los guardianes del conocimiento, sus manos marcando el pulso de la civilización. La economía sumeria era un prodigio de complejidad. Los excedentes agrícolas permitían sostener a artesanos, comerciantes y soldados. Los mercados bullían con el intercambio de cerámica fina, joyas de lapislázuli y tejidos de lana. Las rutas comerciales conectaban Sumeria con tierras lejanas, el valle del Indo, las montañas de Irán, las costas del Golfo Pérsico. Barcos de caña transportaban grano y metales por los ríos, mientras caravanas de burros cruzaban desiertos para traer madera de cedro y obsidiana. Esta red de comercio enriqueció a las ciudades, pero también las hizo vulnerables, pues la riqueza atraía la codicia de pueblos vecinos y encendía rivalidades internas. Políticamente, las ciudades-estado vivían en un equilibrio frágil. Cada una era independiente, con su propio lugal o rey, cuya autoridad dependía de su habilidad para mantener la paz y el favor de los dioses. Sin embargo, la competencia por los recursos, especialmente el agua, desataba conflictos constantes. Los canales de riego, construidos con un esfuerzo colectivo monumental, eran tanto una bendición como una fuente de discordia. En el año 2500 a.C., una disputa entre Lagas y Uma por un canal desencadenó una guerra que dejó miles de muertos. La estela de los buitres, un relieve de Lagas, captura la brutalidad de estas batallas: soldados con lanzas, carros de guerra, cuerpos amontonados bajo un cielo implacable. En este contexto, figuras como Eannatum de Lagas emergieron como líderes carismáticos. Eannatum no solo derrotó a Uma, sino que intentó unificar varias ciudades bajo su mando, un sueño de hegemonía que chocaba con la feroz independencia de sus rivales. Su victoria, aunque celebrada en monumentos, fue efímera, pues la unidad sumeria era un ideal difícil de sostener. Los reyes debían navegar un delicado equilibrio, apaciguar a los nobles, satisfacer a los sacerdotes y proteger a los campesinos, cuya labor sostenía la economía. Un error podía desatar revueltas o la ira divina, manifestada en sequías o inundaciones que los sumerios interpretaban como castigos. Socialmente, la vida sumeria era un tapiz de contrastes y contradicciones. Los nobles y sacerdotes disfrutaban de banquetes con cerveza de cebada y música de liras, mientras los campesinos trabajaban de sol a sol, sus vidas marcadas por la rutina y la devoción. Sin embargo, la sociedad ofrecía ciertas libertades. Las mujeres, como las sacerdotisas de Inanna, podían alcanzar posiciones de influencia, y los contratos legales muestran que algunas poseían tierras o negocios.
Los artesanos, desde orfebres hasta alfareros, eran respetados por su destreza, y los escribas, con su dominio de la escritura, podían ascender socialmente. Pero esta cohesión social dependía de la estabilidad, y las crecientes tensiones comenzaban a erosionarla. Culturalmente, los sumerios dejaron un legado imborrable. Sus mitos, grabados en tablillas, narraban la creación del mundo y las hazañas de dioses como Enlil y Enki. La epopeya de Gilgamesh, surgida en esta época, exploraba la mortalidad y el heroísmo a través de la historia de un rey que buscaba la vida eterna tras perder a su amigo Enkidu. Estas historias no solo entretenían, sino que ofrecían respuestas a los dilemas humanos, el miedo a la muerte, el deseo de trascendencia, el peso de la responsabilidad. Las artes visuales, con sus estatuas de ojos abiertos y relieves narrativos, transmitían una espiritualidad intensa, como si cada figura tallada buscara capturar un fragmento de eternidad. Sin embargo, los cimientos de este esplendor comenzaban a temblar. La salinización del suelo, causada por siglos de riego intensivo, reducía los rendimientos agrícolas, forzando a las ciudades a exigir más de sus campesinos. Las guerras constantes agotaban recursos y hombres, mientras los pueblos nómadas, como los amoritas, empezaban a presionar las fronteras. En el interior, las desigualdades sociales generaban descontento, y los reyes, atrapados entre la ambición y la necesidad de legitimidad, tomaban decisiones que a menudo profundizaban las divisiones. La grandeza sumeria, construida con ingenio y fe, era un castillo de adobe bajo la tormenta, majestuoso, pero vulnerable. La historia de este periodo es un canto a la resiliencia humana, pero también una advertencia. Cada figurat, cada tablilla, cada victoria militar, era el fruto de un pueblo que soñaba con dominar su destino. Pero en su éxito yacían las semillas de su fragilidad, una lección que el tiempo revelaría con crudeza. Las ciudades sumerias, bañadas por el sol y el río, seguían brillando, pero las sombras de su declive ya se alargaban sobre la llanura. Hacia el final del tercer milenio antes de Cristo, las ciudades-estado sumerias, aunque aún resplandecientes, comenzaban a mostrar signos de agotamiento. La llanura mesopotámica, antaño un Edén de fertilidad, sufría las consecuencias de siglos de explotación intensiva. La salinización del suelo, provocada por el riego constante, envenenaba los campos, reduciendo las cosechas de cebada y trigo que habían sostenido el esplendor sumerio. Los graneros, antes repletos, se vaciaban con mayor frecuencia, y los campesinos, presionados por tributos crecientes, trabajaban hasta el límite de sus fuerzas. Este declive silencioso, apenas percibido por los reyes y sacerdotes en sus palacios, marcaba el inicio de una tormenta que cambiaría el destino de Sumeria. En las ciudades, la vida seguía su curso, pero las tensiones internas se intensificaban. Lagas y Uruk competían no solo por los escasos recursos hídricos, sino por la supremacía política y religiosa. Los zigurats, símbolos de poder divino, se alzaban más altos, como si los reyes buscaran compensar la fragilidad terrenal con grandiosidad celestial. En Nippur, los sacerdotes de Enlil, dios del viento y señor de los destinos, reforzaban su influencia, mediando disputas entre ciudades pero también avivando rivalidades al favorecer a unas sobre otras. La unidad sumeria, un sueño fugaz en tiempos de Eannatum, se desvanecía ante la ambición de los Lugal, cada uno ansioso por grabar su nombre en la eternidad. El contexto geopolítico se volvía cada vez más hostil. Desde las estepas del norte y las montañas del este, pueblos seminómadas como los amoritas y los elamitas observaban la riqueza de Sumeria con codicia. Sus incursiones, al principio esporádicas, se intensificaban, saqueando aldeas periféricas y cortando rutas comerciales. Los reyes sumerios, obligados a fortificar sus murallas y ampliar sus ejércitos, desviaban recursos de la agricultura y el comercio, debilitando aún más la economía. Las tablillas de arcilla de esta época registran quejas de comerciantes cuyos barcos eran atacados y lamentos de campesinos desplazados por la violencia. La prosperidad, que había definido a Sumeria, se convertía en un lujo cada vez más difícil de sostener. En este escenario de fragilidad, un nuevo poder emergió desde el norte, los acadios, un pueblo semita que compartía la llanura mesopotámica con los sumerios. Alrededor del año 2334 a.C., Sargón, un hombre de orígenes humildes, se alzó como rey de la ciudad de Akkad. Su historia, grabada en tablillas, es casi legendaria. Abandonado al nacer en una cesta en el río, criado por un jardinero, ascendió hasta derrocar al rey de Kis y fundar un imperio. Con astucia militar y visión política, Sargón conquistó una tras otra las ciudades sumerias, desde Uruk hasta Lagas, unificando Mesopotamia bajo un solo mando por primera vez en la historia. La conquista acadia no fue solo militar, sino cultural.
Sargón respetó las tradiciones sumerias, adoptando la escritura cuneiforme y honrando a los dioses locales, pero impuso el acadio como lengua administrativa. Eneduana, su hija y sacerdotisa de Inanna, desempeñó un papel crucial al componer himnos que fusionaban las mitologías sumeria y acadia, buscando apaciguar a los vencidos. Sin embargo, la unificación trajo consigo resistencia. Los sumerios, orgullosos de su independencia, se rebelaban contra los gobernadores acadios, y las revueltas estallaban en ciudades como Uma y Ur. Las tablillas de la época describen ejecuciones públicas y castigos severos, reflejo de la brutalidad necesaria para mantener el control. Socialmente, la dominación acadia alteró el equilibrio sumerio. Los nobles sumerios, desplazados por élites acadias, perdían influencia, mientras los campesinos enfrentaban mayores demandas de tributos para financiar las campañas de Sargón. Sin embargo, el comercio floreció bajo el imperio, con caravanas que llegaban desde el Líbano y el Golfo Pérsico. Las ciudades sumerias, ahora parte de un sistema más amplio, veían pasar bienes exóticos, pero también soldados y burócratas extranjeros. Esta mezcla de culturas enriqueció Mesopotamia, pero también diluyó la identidad sumeria, un cambio que muchos vivieron con resentimiento y nostalgia. Las emociones humanas de esta época son palpables en los registros. Los reyes sumerios, al ver sus tronos usurpados, debieron debatirse entre la sumisión y la rebelión, un dilema que ponía en juego sus vidas y las de sus pueblos. Los sacerdotes, guardianes de la tradición, enfrentaban el desafío de servir a dioses que ahora compartían altares con deidades acadias. Los campesinos, atrapados entre la lealtad a sus ciudades y la obediencia al nuevo imperio, trabajaban bajo un sol inclemente, sus plegarias mezcladas con temor. Incluso Sargón, en la cima del poder, vivía con la sombra de la traición, pues su imperio dependía de la lealtad de aliados volubles. Culturalmente, los sumerios seguían brillando, incluso bajo el yugo acadio. Sus escuelas de escribas producían textos legales, científicos y literarios que influirían en generaciones futuras. Los himnos de Eneduana, con su lirismo intenso, no solo glorificaban a Inanna, sino que exploraban la lucha humana por encontrar sentido en un mundo cambiante. Sin embargo, la vitalidad sumeria se desvanecía lentamente. La salinización seguía devastando los campos, y las guerras de Sargón, aunque victoriosas, agotaban los recursos. Los amoritas, aprovechando la debilidad, intensificaban sus ataques, mientras las revueltas internas amenazaban con fracturar el imperio. El ascenso de Akkad marcó un punto de inflexión para Sumeria. Las ciudades-estado, antaño faros de independencia, eran ahora engranajes de un imperio más vasto, pero menos cohesionado. La grandeza sumeria, forjada en la fe, el ingenio y la lucha, comenzaba a desmoronarse bajo el peso de fuerzas internas y externas. Y mientras los zigurats seguían alzándose hacia el cielo, las grietas en los cimientos de la civilización se hacían cada vez más profundas, anunciando un colapso que el tiempo no perdonaría. Tras la muerte de Sargón, alrededor del año 2279 a.C., el imperio acadio comenzó a fracturarse bajo el peso de sus propias ambiciones. Sus sucesores, incluidos sus hijos Rimus y Manistusu, enfrentaron rebeliones constantes en las ciudades sumerias, donde el resentimiento contra el dominio extranjero ardía con fuerza. Las tablillas de arcilla de esta época narran levantamientos en Ur, Uma y Lagas, donde los nobles sumerios, añorando su autonomía perdida, incitaban a la resistencia. Estas revueltas, sofocadas con brutalidad, drenaban los recursos del imperio, mientras los amoritas y los elamitas, desde las fronteras, lanzaban incursiones cada vez más audaces, aprovechando la debilidad de un reino dividido. El golpe final al imperio acadio llegó con los gutis, un pueblo montañés del este, alrededor del año 2200 a.C. Aprovechando el caos, invadieron Mesopotamia, saqueando ciudades y destruyendo canales de riego. Las crónicas sumerias describen a los gutis como bárbaros que devastaban la tierra como langostas, un reflejo del terror que inspiraban. Sin un liderazgo fuerte tras la muerte de Naram-Sin, nieto de Sargón, el imperio colapsó, y las ciudades sumerias, liberadas del yugo acadio, quedaron a merced de la anarquía. Los zigurats, antaño símbolos de orden, se alzaban sobre campos arrasados, mientras los campesinos huían de la violencia, dejando atrás aldeas desiertas. Este periodo de caos, conocido como el Interregno Guti, fue una prueba de fuego para Sumeria. La economía, dependiente del comercio y la agricultura, se derrumbó. Los canales de riego, sin mantenimiento, se obstruían, y la salinización del suelo, un problema crónico, agravaba la escasez de alimentos. Las ciudades, ahora aisladas, luchaban por sobrevivir, y los reyes locales, debilitados, apenas podían proteger a sus pueblos.
Sin embargo, en medio de la desolación, la resiliencia sumeria comenzó a brillar. En Lagas, el gobernante Gudea, alrededor del año 2100 a.C., restauró templos y canales, promoviendo un renacimiento cultural. Sus estatuas, talladas en diorita, lo muestran con ojos serenos y manos unidas, un símbolo de devoción y esperanza en tiempos oscuros. El verdadero resurgimiento sumerio llegó con la tercera dinastía de Ur, fundada por Ur-Nammu alrededor del año 2112 a.C. Este rey, descrito en las tablillas como un unificador, restauró la estabilidad en Sumeria, reconstruyendo ciudades devastadas y unificando Ur, Uruk y Eridu bajo su mando. Su reinado marcó el último gran capítulo de la civilización sumeria, un periodo conocido como el Renacimiento sumerio. Ur-Nammu no solo fortificó las murallas de Ur, sino que ordenó la construcción de un zigurat colosal, cuyas ruinas aún se alzan en el desierto iraquí, un testimonio de la ambición de un pueblo que se negaba a rendirse. El Código de Leyes de Ur-Nammu, uno de los primeros de la historia, refleja el espíritu de su reinado. Grabado en cuneiforme, establecía castigos proporcionales para delitos como robo o adulterio, buscando un equilibrio entre justicia y misericordia. Este código, más humano que los posteriores, revela el deseo sumerio de orden en un mundo fracturado. Ur-Nammu también revitalizó la economía, reparando canales y promoviendo el comercio con tierras lejanas. Los barcos volvían a navegar por el Golfo Pérsico, trayendo cobre, marfil y perlas, mientras los mercados de Ur bullían con una vitalidad renovada. Socialmente, la tercera dinastía de Ur trajo estabilidad, pero no igualdad. Los nobles y sacerdotes recuperaron su opulencia, viviendo en casas con patios sombreados, mientras los campesinos y artesanos soportaban tributos pesados para financiar las obras del rey. Las mujeres, aunque con derechos legales, seguían subordinadas, salvo en roles religiosos, donde sacerdotisas como las de Inanna mantenían influencia. Los escribas, cada vez más esenciales, documentaban la vida de la ciudad, desde contratos comerciales hasta himnos que alababan la grandeza de Ur. Sin embargo, la prosperidad dependía de la frágil armonía entre la ciudad y la naturaleza, una armonía que los ríos Tigris y Éufrates amenazaban con romper. Geopolíticamente, Ur-Nammu y su sucesor, Sulhi, enfrentaron desafíos crecientes. Los amoritas, ahora más organizados, presionaban desde el norte, mientras los elamitas, desde las montañas del este, lanzaban ataques esporádicos. Sulhi, un rey de intelecto prodigioso, fortaleció el ejército y creó un sistema de correos que conectaba las ciudades, pero su reinado también marcó el inicio de excesos. Las tablillas critican su arrogancia, acusándolo de proclamarse divino, un acto que chocaba con la tradición sumeria. Esta ibris, combinada con la presión externa, comenzó a erosionar la cohesión del reino. Culturalmente, el renacimiento sumerio fue un canto final de gloria. Los poetas componían elegías que mezclaban orgullo y melancolía, como los lamentos por ciudades destruidas. Los artesanos tallaban sellos cilíndricos con escenas de banquetes y dioses, mientras los astrónomos refinaban calendarios lunares. Pero la sombra del declive era innegable. La salinización seguía devastando los campos, y las cosechas, insuficientes, provocaban hambrunas. Las revueltas internas, alimentadas por el descontento de los campesinos, debilitaban a los reyes. Y mientras el zigurat de Ur brillaba bajo el sol, los amoritas y los elamitas se preparaban para asestar el golpe final a una civilización al borde del abismo. La historia de este periodo es un retrato de la tenacidad humana frente a la adversidad. Los sumerios, con su fe en los dioses y su ingenio, lucharon por preservar su mundo, pero las fuerzas de la naturaleza y la ambición humana conspiraban contra ellos. Cada tablilla, cada templo restaurado, era un acto de resistencia, pero también un eco de un pasado que se desvanecía. Y mientras Ur resplandecía, el horizonte se oscurecía con la promesa de un colapso inevitable. Hacia el año 2000 a.C., la tercera dinastía de Ur, último baluarte de la grandeza sumeria, comenzaba a desmoronarse bajo el peso de sus propias contradicciones y las fuerzas externas que acechaban. El reinado de Sulhi, marcado por reformas ambiciosas y una centralización sin precedentes, había elevado a Ur a nuevas alturas, pero también sembró las semillas de su ruina. Su sucesor, Amarsin, heredó un reino poderoso pero frágil, donde la prosperidad dependía de un equilibrio precario entre la voluntad humana y la caprichosa naturaleza de los ríos Tigris y Éufrates. La llanura mesopotámica, exhausta por siglos de cultivo intensivo, ya no podía sostener el sueño sumerio. La salinización del suelo, un mal insidioso que había crecido durante generaciones, alcanzó niveles críticos.
Los campos, antaño dorados por la cebada, se tornaban blancos por la sal, un veneno que mataba las cosechas y condenaba a las ciudades a la escasez. Las tablillas de arcilla de Ur registran quejas desesperadas, los graneros se vaciaban, los precios del grano se disparaban y el hambre comenzaba a rondar las calles. Los campesinos, agotados por tributos y trabajos forzados para mantener los canales, abandonaban sus tierras, huyendo hacia las ciudades o uniéndose a bandas de nómadas. Esta migración desestabilizó la economía, pues sin agricultura, el corazón de Sumeria dejaba de latir. Geopolíticamente, el reino de Ur enfrentaba una tormenta perfecta. Los amoritas, pueblos seminómadas del norte, se habían infiltrado gradualmente en Mesopotamia, ocupando tierras marginales y sirviendo como mercenarios en los ejércitos sumerios. Pero su lealtad era volátil y su número crecía. Al este, los elamitas, desde las montañas de Susa, intensificaban sus ataques, codiciando la riqueza de Ur. Las defensas sumerias, debilitadas por años de conflictos y recursos menguantes, apenas podían contener estas amenazas. Amarsin intentó fortificar las fronteras, pero sus esfuerzos fueron insuficientes frente a la marea de invasores que aprovechaban el caos interno. En el interior, las tensiones sociales alcanzaban un punto de ruptura. Los nobles, que habían prosperado bajo Sulgi, se resistían a las demandas de los reyes, mientras los sacerdotes, guardianes de los templos, acumulaban riquezas a expensas de los campesinos. Las tablillas revelan un creciente descontento, los trabajadores, obligados a reconstruir canales bajo amenaza de castigo, murmuraban contra sus señores. La fe en los dioses, pilar de la sociedad sumeria, comenzaba a flaquear, pues las oraciones no detenían las sequías ni las invasiones. Esta crisis de confianza erosionaba la cohesión que había sostenido a Sumeria durante milenios. El colapso final llegó bajo el rey Ibisin, último gobernante de Ur, alrededor del año 2004 a.C. Las tablillas de su reinado pintan un cuadro sombrío. Las ciudades periféricas, como Eridu y Nippur, se rebelaron, negándose a enviar tributos. Los amoritas, ahora aliados con los elamitas, lanzaron un asalto coordinado. Los elamitas saquearon Ur, destruyendo el figurat y llevándose la estatua de Nanar, dios protector de la ciudad, un golpe devastador para la moral sumeria. Los lamentos sumerios, poemas grabados en arcilla, describen la caída de Ur con un dolor visceral. La ciudad yace en ruinas, sus puertas rotas, sus hijos masacrados bajo un cielo sin piedad. La destrucción de Ur marcó el fin de la civilización sumeria como fuerza política. Las ciudades, reducidas a escombros, fueron abandonadas o absorbidas por los amoritas, quienes fundaron nuevas dinastías, como la de Babilonia. La lengua sumeria, antaño vibrante, comenzó a desvanecerse, reemplazada por el acadio como lengua franca. Sin embargo, el legado sumerio perduró en los vencedores. Los babilonios adoptaron la escritura cuneiforme, las leyes, los mitos y los sistemas matemáticos sumerios, asegurando que su espíritu sobreviviera en las culturas posteriores. Culturalmente, los últimos días de Sumeria fueron un canto de resistencia. Los escribas, incluso en medio del caos, continuaban grabando textos, preservando himnos y lamentos que capturaban el alma de su pueblo. Los lamentos por Ur, con su lirismo desgarrador, no solo narraban la tragedia, sino que reflexionaban sobre la fragilidad humana y la indiferencia de los dioses. Estas obras, entre las más conmovedoras de la antigüedad, revelan un pueblo que, aun enfrentando el abismo, buscaba dar sentido a su sufrimiento. Los artesanos, con manos temblorosas, tallaban sellos que mostraban escenas de esperanza, como dioses protectores y banquetes eternos. Las emociones de esta época son un mosaico de desesperación y desafío. Los reyes, como Ibisin, debieron sentir el peso de un trono que se desmoronaba, tomando decisiones imposibles entre resistir o rendirse. Los sacerdotes, viendo sus templos profanados, enfrentaban un dilema moral. ¿Habían fallado a sus dioses o eran los dioses quienes los habían abandonado? Los campesinos, atrapados en un ciclo de hambre y violencia, luchaban por proteger a sus familias, sus plegarias mezcladas con lágrimas. Y los escribas, con sus cálamos, escribían contra el olvido, como si cada signo cuneiforme fuera un acto de rebeldía contra la muerte. El colapso sumerio no fue solo el fin de una civilización, sino el cierre de una era. Las ciudades, antaño faros de ingenio y fe, se convirtieron en ruinas tragadas por el desierto. Pero en su caída, los sumerios dejaron un legado que trascendió el tiempo, sus leyes, sus historias, sus preguntas sobre la existencia. Y mientras las arenas cubrían los restos de Ur, el eco de sus voces seguía resonando, un susurro de un pueblo que, aun en la derrota, se negó a ser olvidado.
Tras la caída de Ur en el año 2004 a.C., la llanura mesopotámica se sumió en un silencio roto solo por el viento que arrastraba polvo sobre las ruinas sumerias. Las ciudades-estado, antaño faros de civilización, yacían en desolación, sus zigurats profanados, sus canales obstruidos por el lodo. La civilización sumeria, que había dado al mundo la escritura, la rueda y las primeras leyes, se extinguió como poder político, pero su espíritu perduró, absorbido por los pueblos que heredaron su tierra. Los amoritas, antes nómadas y mercenarios, emergieron como los nuevos señores de Mesopotamia, marcando el inicio de una era dominada por sus dinastías, con Babilonia como su joya más brillante. El colapso de Ur dejó un vacío de poder que los amoritas llenaron con rapidez. Estos pueblos, descritos en las tablillas sumerias como hombres de las estepas, que no conocen el grano, se habían asentado gradualmente en las periferias de Sumeria, adoptando sus costumbres y aprendiendo sus artes. Tras la derrota de Ibis-Sin, establecieron pequeños reinos en ciudades como Isin, Larsa y Babilonia, fusionando su cultura guerrera con el legado sumerio. Alrededor del año 1900 a.C., estas dinastías amoritas comenzaron a consolidarse, transformando la región en un mosaico de estados rivales, cada uno ansioso por reclamar la herencia de Ur. En este nuevo orden, la ciudad de Babilonia, hasta entonces secundaria, empezó a destacar. Su posición estratégica, en el cruce de rutas comerciales y cerca de los ríos, la convirtió en un centro de intercambio. Los reyes amoritas, como Sumuabum, fundador de la primera dinastía de Babilonia, aprovecharon la escritura cuneiforme y los sistemas administrativos sumerios para organizar sus reinos. Las tablillas de esta época muestran contratos comerciales, leyes y registros de tributos, prueba de que el ingenio sumerio seguía vivo, aunque bajo un nuevo ropaje. Sin embargo, la transición no fue pacífica, las ciudades amoritas competían ferozmente, y las guerras entre Isin y Larsa agotaban recursos y hombres. Económicamente, la región luchaba por recuperarse. La salinización del suelo, herencia del colapso sumerio, seguía limitando la agricultura, y los nuevos reyes debían invertir en la restauración de canales para revivir los campos. El comercio, aunque debilitado, comenzó a resurgir, con caravanas que traían estaño desde Irán y textiles desde el Levante. Los mercados de Babilonia bullían con mercaderes que negociaban en acadio, la lengua que había reemplazado al sumerio. Sin embargo, la pobreza era generalizada, los campesinos, libres en teoría, vivían endeudados, y muchos caían en la servidumbre, un reflejo de las desigualdades que los amoritas heredaron de Sumeria. Socialmente, la sociedad amorita era un crisol de tradiciones. Los nobles, descendientes de jefes tribales, adoptaron el lujo sumerio, viviendo en palacios con mosaicos y jardines. Los sacerdotes, ahora dedicados a dioses como Marduk, mantenían los rituales sumerios, pero con un matiz amorita que enfatizaba la guerra y el destino. Las mujeres conservaban ciertos derechos, como heredar tierras, pero su influencia disminuía frente a una cultura más patriarcal. Los escribas, formados en las escuelas de Babilonia, seguían grabando textos en cuneiforme, preservando los mitos sumerios, como la epopeya de Gilgamesh, que ahora se adaptaba a los valores amoritas. Culturalmente, el legado sumerio brillaba a través de sus herederos. Los amoritas no solo adoptaron la escritura, sino que la expandieron, creando bibliotecas de tablillas que incluían textos legales, astronómicos y literarios. Los lamentos sumerios por la caída de Ur se estudiaban como obras maestras, mientras los nuevos poemas amoritas exaltaban a reyes guerreros. La astronomía sumeria, con su base sexagesimal, se refinó, sentando las bases para los cálculos babilónicos. Sin embargo, la lengua sumeria, reducida a un idioma litúrgico, se desvanecía, usada solo por sacerdotes y eruditos, un eco lejano de un mundo perdido. Geopolíticamente, la región era un campo de batalla. Las dinastías amoritas, aunque unidas por la cultura, se enfrentaban por la supremacía. Isin y Larsa luchaban por el control de los antiguos centros sumerios, mientras Babilonia, aún en ascenso, maniobraba para ganar influencia. Desde el este, los elamitas seguían siendo una amenaza, y al norte, los asirios comenzaban a organizarse. Este caos preparó el escenario para el ascenso de Hammurabi, quien, un siglo después, unificaría Mesopotamia bajo Babilonia. Pero en este momento, la región era un mosaico de ambiciones, donde el legado sumerio servía tanto de cimiento como de arma. Las emociones humanas de esta transición son un tapiz de pérdida y renacimiento. Los últimos sumerios, viviendo bajo el dominio amorita, debieron sentir nostalgia por sus ciudades destruidas, sus plegarias mezcladas con resignación.
Los reyes amoritas, como Sumuabum, navegaban entre la ambición y la inseguridad, sabiendo que su poder dependía de un pueblo conquistado. Los escribas, al copiar textos sumerios, sentían el peso de preservar un mundo que se desvanecía. Y los campesinos, trabajando en campos salinos, soñaban con la abundancia de antaño, sus vidas marcadas por la lucha diaria. El ocaso sumerio no fue solo la muerte de una civilización, sino el nacimiento de otra. Las ideas sumerias, desde la escritura hasta las leyes, se convirtieron en la savia que nutrió a Babilonia y más allá. Cada tablilla preservada, cada mito reescrito, era un puente entre el pasado y el futuro, un testimonio de un pueblo que, aun derrotado, moldeó la humanidad. Si este eco de un mundo perdido te ha conmovido, comparte esta historia con quien necesite conocerla y déjanos tu huella en los comentarios. Hacia el siglo XIX a.C., la llanura mesopotámica, antaño cuna de las ciudades sumerias, era ahora un tablero de reinos amoritas en constante pugna. Entre ellos, Babilonia, una ciudad modesta en los días de Sumeria, comenzó a brillar con una luz propia. Bajo la primera dinastía amorita, sus reyes transformaron un asentamiento ribereño en un centro de poder, comercio y cultura. Pero fue con la llegada de Hammurabi, quien ascendió al trono alrededor del año 1792 a.C., que Babilonia alcanzó su cenit, absorbiendo y elevando el legado sumerio a nuevas alturas, mientras sellaba el destino de Mesopotamia como un crisol de civilizaciones. Imagen 2. Imagen enmarcada, imagen generada automáticamente con estilo realista y horizontal. Página boca arriba trozo exacto del guión. Hammurabi, un rey de astucia militar y visión administrativa, heredó un reino rodeado de rivales, Larsa al sur, Esnunna al este y Asiria al norte. Las tablillas de arcilla de su reinado revelan un líder meticuloso, que combinaba la diplomacia con la fuerza para expandir su dominio. A lo largo de décadas, conquistó ciudades como Isin, Uruk y Mari, unificando Mesopotamia bajo un solo cetro. Sus campañas, descritas en textos babilónicos, no solo buscaban poder, sino legitimidad. Hammurabi se presentaba como un rey justo, elegido por Marduk, el dios patrono de Babilonia, para restaurar el orden en una tierra fracturada por siglos de conflictos. El Código de Hammurabi, grabado en una estela de basalto alrededor del año 1750 a.C., es el testimonio más duradero de su reinado. Inspirado en las leyes sumerias de Ur-Nammu, este código de casi 300 normas regulaba desde el comercio hasta el matrimonio, con castigos que reflejaban la jerarquía social. Los nobles enfrentaban multas, los esclavos azotes. Aunque severo, el código buscaba equidad, proclamando que el rey protegía a los débiles frente a los poderosos. Esta estela, erigida en el templo de Sippar, no solo era una guía legal, sino un símbolo de la deuda de Babilonia con el ingenio sumerio, cuya tradición jurídica seguía moldeando el mundo. Económicamente, Babilonia floreció bajo Hammurabi. Los canales de riego, restaurados con mano firme, revitalizaron los campos, aunque la salinización seguía siendo un desafío. Los mercados de la ciudad, descritos en tablillas, bullían con mercaderes que negociaban grano, lana y metales preciosos. Las rutas comerciales conectaban Babilonia con el Golfo Pérsico, Anatolia y el Valle del Indo, trayendo marfil, lapislázuli y especias. Los escribas, usando cuneiforme, registraban transacciones con una precisión heredada de Sumeria, mientras los templos, ahora dedicados a Marduk, actuaban como bancos, prestando plata a interés. Esta prosperidad, sin embargo, dependía de los campesinos, cuyos tributos sostenían la grandeza de la ciudad. Socialmente, la sociedad babilónica era un reflejo de la sumeria, pero con matices amoritas. Los nobles, viviendo en palacios con patios adornados, disfrutaban de banquetes con cerveza y música. Los sacerdotes, guardianes de los rituales, mantenían la influencia de los templos, pero la religión babilónica elevaba a Marduk sobre los dioses sumerios como Enlil o Inanna. Las mujeres conservaban derechos legales, como heredar propiedades, pero su rol era más restringido que en Sumeria. Los esclavos, muchos de ellos prisioneros de guerra, trabajaban en los campos y las obras públicas, mientras los artesanos, desde orfebres hasta tejedores, producían bienes que rivalizaban con los de antaño. Culturalmente, Babilonia fue la heredera directa de Sumeria. Los escribas, formados en escuelas que enseñaban cuneiforme, copiaban textos sumerios, desde la epopeya de Gilgamesh hasta himnos a Inanna, adaptándolos al panteón babilónico. La astronomía sumeria, con su sistema sexagesimal, se refinó, permitiendo a los babilonios predecir eclipses y crear zodíacos. Los lamentos sumerios, con su melancolía por ciudades perdidas, inspiraron nuevas obras que reflexionaban sobre la fragilidad del poder.
Las artes visuales, con sellos cilíndricos y relieves, mostraban reyes victoriosos y dioses protectores, un eco de la estética sumeria que ahora servía a la gloria de Babilonia. Geopolíticamente, el reinado de Hammurabi no estuvo exento de desafíos. Sus conquistas provocaron tensiones con vecinos como los elamitas y los asirios, quienes esperaban cualquier signo de debilidad para contraatacar. En el interior, las ciudades conquistadas, como Uruk, albergaban resentimientos, y los gobernadores locales, leales en apariencia, podían volverse traidores. Hammurabi, consciente de estas amenazas, mantuvo un sistema de espías y mensajeros que recorrían el imperio, asegurando su control. Sin embargo, su éxito dependía de su propia vida, y las tablillas sugieren que, tras su muerte, el imperio comenzó a fracturarse, incapaz de sostener la unidad que él había forjado. Las emociones humanas de esta época son un mosaico de triunfo y ansiedad. Hammurabi, en la cima del poder, debió sentir el peso de gobernar un imperio diverso, sus noches marcadas por la duda sobre la lealtad de sus aliados. Los escribas, al grabar el código, sentían orgullo por perpetuar la justicia sumeria, pero también temor por el futuro de un mundo en constante cambio. Los campesinos, trabajando bajo el sol, soñaban con la estabilidad prometida por el rey, mientras los sacerdotes, en los templos, buscaban en los astros señales del favor divino. Cada acto, desde una ley grabada hasta una oración susurrada, era un intento de preservar un orden heredado de Sumeria. El ascenso de Babilonia fue la culminación del legado sumerio, pero también su transformación. Las ideas sumerias, desde la escritura hasta la astronomía, se convirtieron en el cimiento de una nueva civilización, pero la voz sumeria, antaño vibrante, se desvanecía en los ecos de los templos. Y mientras Babilonia brillaba, el recuerdo de Uruk y Laga se convertía en un susurro, un testimonio de un pueblo que había encendido la primera chispa de la humanidad. Tras la muerte de Hammurabi, alrededor del año 1750 a.C., el imperio babilónico, unificado por su genio militar y administrativo, comenzó a mostrar signos de fragilidad. Su hijo, Samsu-iluna, heredó un reino que abarcaba desde el Golfo Pérsico hasta las tierras del norte, pero las tensiones internas y las amenazas externas pronto erosionaron la grandeza forjada por su padre. Las ciudades conquistadas, como Uruk y Larsa, albergaban resentimientos, y las rebeliones estallaban con frecuencia, desafiando la autoridad central. La llanura mesopotámica, cuna del legado sumerio, se convirtió en un escenario de declive, donde el eco de las primeras ciudades resonaba en un mundo que cambiaba irremediablemente. El principal desafío de Samsu-iluna fue mantener la cohesión de un imperio diverso. Las tablillas de arcilla de su reinado narran revueltas en el sur, donde las ciudades sumerias, antaño corazón de la civilización, se resistían al dominio babilónico. En el norte, los asirios, un pueblo en ascenso, comenzaban a flexionar sus músculos, mientras los elamitas, desde las montañas del este, lanzaban incursiones oportunistas. Para sofocar estas amenazas, Samsu-iluna recurrió a campañas militares brutales, pero cada victoria agotaba los recursos del reino, desde los graneros hasta los hombres capaces de empuñar una lanza. La unidad lograda por Hammurabi, un sueño de orden inspirado en las leyes sumerias, se desvanecía ante la realidad de un mundo fragmentado. Económicamente, Babilonia luchaba por sostener su prosperidad. La salinización del suelo, un legado del colapso sumerio, seguía devastando los campos, y las cosechas, insuficientes, provocaban alzas en los precios del grano. Los canales de riego, vitales para la agricultura, requerían un mantenimiento constante que el reino, debilitado por las guerras, no podía costear. El comercio, antaño vibrante, se resintió. Las rutas hacia el Levante y el Golfo Pérsico se volvían inseguras por los bandidos y las incursiones. Las tablillas comerciales de la época muestran una caída en las transacciones, mientras los mercaderes, temerosos, reducían sus viajes. Los templos, que actuaban como centros financieros, acumulaban deudas, reflejando una economía al borde del colapso. Socialmente, la sociedad babilónica se fracturaba bajo la presión. Los nobles, leales a Hammurabi, se enfrentaban a gobernadores rebeldes que buscaban autonomía. Los sacerdotes, guardianes de Marduk, mantenían su influencia, pero su riqueza contrastaba con la pobreza de los campesinos, quienes soportaban tributos cada vez más pesados. Las leyes de Hammurabi, diseñadas para proteger a los débiles, se aplicaban de forma desigual, y los esclavos, muchos de ellos prisioneros de guerra, vivían en condiciones cada vez más duras. Las mujeres, aunque con derechos legales, veían su influencia disminuir en una sociedad que priorizaba la supervivencia sobre la equidad. Esta desigualdad alimentaba el descontento, erosionando la cohesión heredada de Sumeria.
Culturalmente, el legado sumerio seguía siendo la savia de Babilonia, incluso en su declive. Los escribas, en escuelas que preservaban el cuneiforme, copiaban textos sumerios, desde tratados astronómicos hasta la epopeya de Gilgamesh, adaptándolos al contexto babilónico. Los lamentos por ciudades destruidas, un género sumerio, inspiraban nuevas obras que lloraban la pérdida de la gloria imperial. La astronomía, con su base sexagesimal sumeria, se refinaba, y los sacerdotes babilónicos usaban las estrellas para predecir el destino del reino, buscando consuelo en un cosmos que parecía indiferente. Las artes, con sus sellos cilíndricos y estatuas, mantenían la estética sumeria, pero con un tono más sombrío, reflejando la ansiedad de una era incierta. Geopolíticamente, el siglo XVII a.C. fue un torbellino de invasiones y colapsos. Alrededor del año 1595 a.C., los hititas, un pueblo del norte, saquearon Babilonia, destruyendo templos y llevándose la estatua de Marduk, un golpe devastador para la moral del reino. Este ataque, narrado en crónicas posteriores, marcó el fin de la primera dinastía de Babilonia. Los casitas, un pueblo de las montañas Zagros, aprovecharon el vacío de poder para establecer una nueva dinastía, gobernando Babilonia durante siglos. Aunque los casitas adoptaron la cultura babilónica, su llegada señaló el fin de la hegemonía amorita y el inicio de una era de dominación extranjera. Las emociones humanas de este periodo son un mosaico de resistencia y desesperación. Los reyes babilónicos, como Samsu y Luna, debieron sentir el peso de un trono que se desmoronaba, tomando decisiones imposibles entre la guerra y la diplomacia. Los sacerdotes, viendo sus templos saqueados, enfrentaban dilemas de fe, preguntándose si Marduk los había abandonado. Los campesinos, atrapados en un ciclo de hambre y violencia, trabajaban con la esperanza de un mañana que rara vez llegaba. Los escribas, al grabar las crónicas, sentían la responsabilidad de preservar un legado que se desvanecía, cada signo cuneiforme un acto de defiance contra el olvido. El declive de Babilonia no borró el legado sumerio, sino que lo dispersó. Las ideas sumerias, desde la escritura hasta las leyes, se incrustaron en las culturas casita, asiria y persa, viajando a través de los siglos. Los textos sumerios, copiados en bibliotecas babilónicas, sobrevivieron al saqueo, llevando las voces de Ur y Uruk a generaciones futuras. Y mientras las ruinas de Babilonia se cubrían de arena, el espíritu sumerio, forjado en la fe y el ingenio, seguía iluminando el camino de la humanidad, un faro eterno en la oscuridad del tiempo. Con la caída de la primera dinastía de Babilonia en el año 1595 a.C., Mesopotamia entró en una nueva era bajo el dominio de los casitas, un pueblo montañés que, tras el saqueo hitita, se estableció en Babilonia. Durante casi 4 siglos, los casitas gobernaron un reino que, aunque menos expansivo que el de Hammurabi, preservó y enriqueció el legado sumerio. A medida que el tiempo avanzaba, los asirios, desde el norte, comenzaron a ascender, llevando las ideas sumerias a nuevas fronteras. En este periodo, la voz sumeria, aunque silenciada como lengua viva, resonaba en los templos, las bibliotecas y las leyes de las civilizaciones que heredaron su genio, un testimonio de su influencia perdurable. Los casitas, descritos en las crónicas como extranjeros adaptables, abrazaron la cultura babilónica, que a su vez era una extensión del mundo sumerio. Adoptaron la escritura cuneiforme, el culto a Marduk y las tradiciones legales de Hammurabi, gobernando desde una Babilonia restaurada. Su rey más notable, Kurigalzu, alrededor del siglo XIV a.C., construyó una nueva capital, Dur-Kurigalzu, cuyo figurat, inspirado en los modelos sumerios, simbolizaba la continuidad de una tradición milenaria. Las tablillas casitas, que registran desde tratados diplomáticos hasta observaciones astronómicas, muestran un reino estable, donde el legado sumerio se refinaba en un contexto de relativa paz. Económicamente, los casitas revitalizaron Babilonia, aunque con limitaciones. Los canales de riego, reparados tras décadas de negligencia, permitieron recuperar algunos campos, pero la salinización seguía siendo un obstáculo. El comercio floreció, con rutas que conectaban Babilonia con Egipto, Anatolia y el Golfo Pérsico, trayendo oro, lino y cedro. Los templos, herederos de la organización sumeria, actuaban como centros financieros, gestionando préstamos y tierras. Sin embargo, la economía dependía de los campesinos, cuya vida, marcada por tributos y trabajo arduo, reflejaba las desigualdades del pasado sumerio. Las tablillas revelan quejas de deudas impagables, un eco de las luchas de antaño. Socialmente, la sociedad casita era un mosaico de tradiciones. Los nobles, mezcla de élites casitas y babilónicas, vivían en palacios con frisos inspirados en el arte sumerio.
Los sacerdotes, dedicados a Marduk y otros dioses, mantenían rituales que evocaban los cultos de Inanna y Enlil, aunque adaptados al panteón babilónico. Las mujeres, con derechos heredados de Sumeria, podían administrar propiedades, pero su influencia era limitada en una cultura cada vez más guerrera. Los escribas, formados en el cuneiforme, eran los guardianes del conocimiento, copiando textos sumerios que ahora se estudiaban como reliquias sagradas, un puente entre el pasado y el presente. Culturalmente, el legado sumerio florecía bajo los casitas. Las escuelas de Babilonia producían tablillas con textos literarios, como la epopeya de Gilgamesh, que se convirtió en un clásico mesopotámico. La astronomía sumeria, con su sistema sexagesimal, se perfeccionó, permitiendo a los casitas crear almanaques precisos. Los lamentos sumerios, con su tono de pérdida, inspiraban nuevas obras que reflexionaban sobre la transitoriedad del poder. Las artes, con sellos cilíndricos y estelas, mantenían la estética sumeria, mostrando dioses y reyes en poses que evocaban las estatuas de Gudea. Este renacimiento cultural aseguraba que las ideas sumerias sobrevivieran, incluso en un mundo dominado por nuevos pueblos. Hacia el siglo XIII a.C., el poder casita comenzó a declinar, debilitado por conflictos internos y la ambición de los asirios. Desde su capital, Nínive, los asirios, un pueblo de origen semita, construyeron un imperio militar que eclipsaría a Babilonia. Reyes como Asurbanipal, en el siglo VII a.C., no solo conquistaron territorios, sino que coleccionaron el conocimiento mesopotámico. La biblioteca de Nínive, un archivo de decenas de miles de tablillas, incluía textos sumerios, desde mitos hasta tratados matemáticos, preservados con reverencia. Los asirios, aunque guerreros, reconocían en Sumeria la cuna de su civilización, un legado que moldeaba sus leyes, su arte y su fe. Geopolíticamente, Mesopotamia era un campo de tensiones. Los asirios, con su maquinaria militar, dominaban la región, pero Babilonia, incluso bajo su yugo, mantenía una identidad cultural arraigada en Sumeria. Los elamitas y los arameos, desde las periferias, desafiaban el orden asirio, mientras los egipcios y los hititas, desde tierras lejanas, influían en el equilibrio de poder. Esta inestabilidad, narrada en crónicas asirias, reflejaba un mundo donde el legado sumerio, aunque universal, se fragmentaba en manos de pueblos diversos, cada uno reinterpretando sus ideas para sus propios fines. Las emociones humanas de esta era son un tapiz de reverencia y ambición. Los reyes casitas, como Kurigalzu, sentían el peso de gobernar una tierra sagrada, sus decisiones marcadas por el deseo de emular a Urnammu o Hammurabi. Los escribas asirios, al copiar textos sumerios, experimentaban un vínculo con un pasado glorioso, sus manos temblando ante la responsabilidad de preservar la eternidad. Los campesinos, trabajando en campos exhaustos, soñaban con la abundancia de los mitos sumerios, mientras los sacerdotes, en templos de adobe, buscaban en los astros la voluntad de dioses que parecían distantes. El legado sumerio, como un río que se ramifica, se extendió más allá de Mesopotamia. Sus sistemas matemáticos influirían en Grecia, sus leyes en Roma, sus mitos en las religiones abrahámicas. Cada tablilla preservada, cada cálculo astronómico, era un fragmento de un pueblo que, aún desaparecido, seguía hablando. Y mientras los imperios subían y caían, el espíritu sumerio, forjado en la fe y el ingenio, permanecía como un faro, iluminando el camino de la humanidad. A medida que Mesopotamia transitaba hacia el primer milenio antes de Cristo, el legado sumerio, forjado en las llanuras del Tigris y el Éufrates, se había convertido en un río subterráneo que nutría las civilizaciones del mundo antiguo. Las dinastías asirias y babilónicas, que dominaron la región tras los casitas, fueron solo el comienzo de una cadena de culturas que absorbieron y transformaron las ideas sumerias. Desde las leyes de Urnammu hasta la escritura cuneiforme, desde los mitos de Gilgamesh hasta los cálculos astronómicos, el genio sumerio se extendió a través de los siglos, moldeando el pensamiento, la fe y la organización de pueblos tan distantes como Grecia, Persia y las tradiciones abrahámicas, un testimonio de su influencia eterna. Bajo los asirios, cuyo imperio alcanzó su apogeo en el siglo VII a.C., el legado sumerio se preservó con reverencia. La biblioteca de Nínive, creada por el rey Asurbanipal, albergaba decenas de miles de tablillas que incluían textos sumerios, desde tratados matemáticos hasta himnos a Inanna. Los asirios, aunque guerreros, veían en Sumeria la cuna de su cultura, y sus escribas, con manos precisas, copiaban estos textos, asegurando su supervivencia. La astronomía sumeria, con su sistema sexagesimal, permitió a los asirios perfeccionar calendarios y predecir eclipses, conocimientos que viajarían al Mediterráneo a través de las rutas comerciales.
Tras la caída de Asiria en el año 612 a.C., la Nueva Babilonia, bajo Nabucodonosor II, revitalizó el legado sumerio. Los zigurats, inspirados en los de Ur, se alzaban en Babilonia, y los jardines colgantes, descritos por los griegos, evocaban la ingeniosidad sumeria para dominar la naturaleza. Las leyes babilónicas, herederas del código de Ur-Nammu, regulaban una sociedad compleja, mientras los mitos sumerios, adaptados al panteón babilónico, inspiraban relatos de creación como el Enuma Elish. Estos textos, grabados en cuneiforme, eran estudiados por sacerdotes que buscaban en las estrellas el destino de su pueblo, un eco de las prácticas sumerias. Socialmente, la sociedad babilónica era un mosaico de influencias. Los nobles, viviendo en residencias con frisos de leones, preservaban la estética sumeria en sus artes. Los sacerdotes, dedicados a Marduk, mantenían rituales que evocaban los cultos de Enlil, mientras los escribas, últimos herederos de los sumerios, grababan textos que mezclaban lo sagrado y lo profano. Las mujeres, aunque con derechos limitados, podían administrar templos, un eco de las sacerdotisas sumerias. Sin embargo, la creciente influencia de culturas extranjeras, como la persa, comenzaba a diluir la identidad mesopotámica, un proceso que aceleraría la conquista de Babilonia por Ciro el Grande en el año 539 a.C. Culturalmente, el legado sumerio se extendió más allá de Mesopotamia. Los griegos, que comerciaban con Babilonia, adoptaron su astronomía y matemáticas, sentando las bases para los cálculos de Euclides y Ptolomeo. El sistema sexagesimal sumerio, usado para dividir el tiempo y los ángulos, sigue vivo en nuestras horas y minutos. Los mitos sumerios, con sus relatos de diluvios y dioses creadores, influyeron en las tradiciones hebreas, dejando huellas en la Biblia. Las leyes sumerias, con su énfasis en la justicia proporcional, inspiraron los códigos de Roma y, más tarde, de Europa. Cada tablilla preservada era un hilo que conectaba Sumeria con el mundo, un legado que trascendía las ruinas de sus ciudades. Geopolíticamente, la conquista persa marcó el fin de la independencia mesopotámica, pero no del espíritu sumerio. Los persas, bajo los aqueménidas, adoptaron el cuneiforme para sus inscripciones y preservaron las bibliotecas babilónicas. Más tarde, los seleucidas y los partos continuaron esta tradición, mientras los conocimientos sumerios viajaban al Mediterráneo y Asia. Sin embargo, la lengua sumeria, reducida a un idioma litúrgico, se extinguió, y el cuneiforme, tras milenios de uso, fue reemplazado por alfabetos más simples. Las ruinas de Ur y Uruk, cubiertas por el desierto, se convirtieron en un recuerdo lejano, pero sus ideas seguían moldeando la humanidad. Las emociones humanas de esta difusión son un tapiz de asombro y melancolía. Los escribas babilónicos, al copiar textos sumerios, sentían la responsabilidad de preservar un mundo perdido, sus cálamos grabando un acto de resistencia contra el olvido. Los sacerdotes, observando las estrellas, buscaban en los cielos las respuestas que los dioses sumerios ya no ofrecían. Los mercaderes, viajando por rutas antiguas, llevaban consigo historias de una civilización que había encendido la chispa de la humanidad. Y los campesinos, trabajando en campos agotados, soñaban con la abundancia de los mitos sumerios, un eco de un pasado que seguía vivo en sus corazones. El legado sumerio, como un faro que no se apaga, iluminó el camino de la civilización. Sus invenciones, desde la escritura hasta las leyes, se convirtieron en los cimientos de nuestra modernidad, un regalo de un pueblo que, aún sepultado por las arenas, sigue hablando. Y mientras el mundo avanzaba, las ideas sumerias, grabadas en arcilla y susurradas en los templos, permanecían como un testimonio de la capacidad humana para crear, soñar y trascender. Cuando las arenas del desierto comenzaron a cubrir las ruinas de Ur, Uruk y Lagas, la civilización sumeria, la primera chispa de la humanidad, se desvaneció como un susurro en la eternidad. Sin embargo, su legado, grabado en tablillas de arcilla y tejido en el alma de las culturas que le sucedieron, no solo sobrevivió, sino que se convirtió en el cimiento sobre el cual se construyó el mundo. En el siglo V a.C., cuando los persas gobernaban Mesopotamia, las ideas sumerias ya habían cruzado mares y montañas, influyendo en los filósofos griegos, los legisladores romanos y las tradiciones que darían forma a las religiones del mundo. Reflexionar sobre los sumerios no es solo mirar al pasado, sino interrogarnos sobre nuestra propia fragilidad y el poder de nuestras creaciones. El legado sumerio es, ante todo, un testimonio del ingenio humano. Hace más de 5000 años, en una llanura castigada por el sol, los sumerios inventaron la escritura, transformando pensamientos fugaces en marcas eternas. Con la rueda, aceleraron el comercio y la guerra. Con sus cálculos sexagesimales, dividieron el tiempo y los cielos, un sistema que aún rige nuestros relojes.
Sus leyes, desde las de Ur-Nammu hasta las de Hammurabi, buscaron orden en el caos, un anhelo que resuena en cada código moderno. Sus mitos, como los de Gilgamesh, exploraron la mortalidad y el heroísmo, preguntas que siguen acosándonos en la quietud de la noche. Cada tablilla, cada figurat, era un acto de desafío contra el olvido, un grito de un pueblo que se sabía mortal pero soñaba con la inmortalidad. Culturalmente, los sumerios dejaron una huella imborrable. Sus relatos de diluvios y dioses creadores se filtraron en la Biblia y el Corán, moldeando las cosmovisiones de miles de millones. Sus avances astronómicos, preservados por babilonios y griegos, sentaron las bases para la ciencia moderna, desde los cálculos de Copérnico hasta las órbitas de nuestras sondas espaciales. La escritura cuneiforme, aunque reemplazada por alfabetos, inspiró los sistemas que registran nuestra historia. Incluso en el arte, sus estatuas de ojos abiertos y sellos cilíndricos evocan una espiritualidad que trasciende el tiempo, un recordatorio de que la belleza es un lenguaje universal. Los sumerios, en su breve existencia, crearon un vocabulario que la humanidad aún usa para definirse. Sin embargo, el colapso sumerio ofrece una advertencia tan poderosa como sus logros. Su dependencia de los ríos Tigris y Éufrates, que les dio vida, también los condenó cuando la salinización envenenó sus campos. Las rivalidades entre ciudades, alimentadas por la ambición, fracturaron su unidad, dejando paso a invasores como los elamitas y los amoritas. La desigualdad, que enfrentó a nobles contra campesinos, erosionó la cohesión social, mientras la arrogancia de reyes como Sulgi los cegó ante las grietas de su mundo. Estas fallas, narradas en lamentos que aún resuenan, no son reliquias de un pasado remoto, sino espejos de nuestros propios desafíos, la explotación de la naturaleza, las divisiones políticas, las injusticias que amenazan el tejido de nuestras sociedades. Geopolíticamente, el destino sumerio refleja la fragilidad de los imperios. Las ciudades-estado, que brillaron como faros de civilización, cayeron ante fuerzas externas e internas, un ciclo que se repitió con Babilonia, Asiria y Persia. Sin embargo, cada colapso dispersó sus ideas, como semillas llevadas por el viento. Los persas, que conquistaron Babilonia, usaron el cuneiforme para sus decretos. Los griegos, que estudiaron en sus bibliotecas, llevaron sus matemáticas al mundo mediterráneo. Las tradiciones abrahámicas, nacidas en la misma región, heredaron sus relatos de creación. El colapso sumerio no fue un fin, sino una metamorfosis, un recordatorio de que las ideas perduran más que los tronos. Socialmente, los sumerios nos enseñan el poder y los límites de la comunidad. Sus sacerdotes, escribas y campesinos, cada uno con su rol, construyeron una civilización, pero también enfrentaron dilemas que resuenan hoy: la fe frente a la duda, el deber frente a la libertad, la lealtad frente a la rebelión. Las emociones de un escriba grabando un lamento, de un rey enfrentando la derrota, de una madre protegiendo a sus hijos en una ciudad sitiada, son universales. Nos recuerdan que, detrás de cada logro, hay corazones humanos, frágiles pero capaces de crear maravillas. La historia sumeria es, en esencia, la nuestra, una lucha por trascender, por dejar una marca en un universo que no promete eternidad. Esta reflexión nos confronta con preguntas incómodas. ¿Estamos, como los sumerios, explotando los recursos que nos sostienen hasta el punto de no retorno? ¿Permitimos que nuestras ambiciones nos dividan, ignorando las grietas que amenazan nuestro mundo? ¿Valoramos las voces de los humildes, como los campesinos sumerios, cuyas manos construyeron los cimientos de la civilización? El colapso sumerio no es solo una lección histórica, sino una advertencia moral. La grandeza humana es frágil, y solo la sabiduría, la humildad y la cooperación pueden preservarla. Su legado nos invita a mirar no solo lo que hemos heredado, sino lo que dejaremos a las generaciones futuras. En un mundo donde las ciudades sumerias son solo ruinas bajo el desierto, su espíritu vive en cada palabra escrita, en cada ley que busca justicia, en cada sueño de trascendencia. Nos desafían a ser mejores, a construir con la conciencia de nuestra mortalidad, a grabar nuestra propia tablilla en la arcilla del tiempo. Si esta historia de un pueblo que encendió la chispa de la humanidad te ha tocado, comparte su legado con quien necesite recordarlo y déjanos tu voz en los comentarios. Las ruinas sumerias yacen bajo el desierto, pero su espíritu perdura en cada palabra escrita, cada ley, cada sueño de trascendencia. Hace 5000 años, encendieron la chispa de la civilización, y su luz aún guía nuestro camino. Su colapso nos advierte: la grandeza es frágil, pero las ideas son eternas. Somos herederos de su fe y su lucha, guardianes de un legado que nunca debe apagarse.